asambleísta Antonio Pozo. Muchísimas gracias. Bueno, yo considero que por un principio básico de justicia social, todos los aquí presentes seguramente coincidiremos en la necesidad de que las tierras ociosas, improductivas, que no cumplan la función social y ambiental, deban ser redistribuidas a la gente que necesita trabajarla para así garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, de este principio básico, yo sí quiero hacer algunas observaciones respecto a incongruencias que encuentro en el proyecto de ley. En primer lugar, si revisamos el artículo 4, observamos cómo existe superposición de funciones y competencias entre varios ministerios, como el de Agricultura, el del Ambiente, el de Vivienda y los organismos seccionales, los GATS. Eso, desde mi punto de vista, debe corregirse. Existe otro tema que el año anterior ya lo enfocaba el colega René Yandún y que tiene que ver con la vigencia del artículo 264 de la Constitución vigente, que establece que el ordenamiento territorial y uso del suelo es competencia exclusiva de los organismos seccionales. Ahí está absolutamente claro. Y sin embargo, con esta ley se está violando este artículo constitucional. Incluso se impulsa otro proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso del suelo que va a entrar en contradicción con el COTAD, que también garantiza a los organismos seccionales esta competencia, estas atribuciones, por ser los organismos que están más cercanos a las necesidades de la población, como dice el artículo 3 de la ley del COTAD. Yo creo que ahora en esta fiebre enmendera que existe, debieron también tomar en cuenta enmendar el artículo 264. Anteriormente ya no lo hicieron con el tema de las Fuerzas Armadas, porque también en una ley secundaria de seguridad pública ya se le entregó antes de la enmienda constitucional las funciones de carácter policial para las Fuerzas Armadas y luego, aunque tardíamente, se corrigió con esa enmienda. Lo mismo debieron haber hecho ahora con el artículo 264 que establece esa competencia exclusiva para los organismos seccionales. El otro tema que realmente es preocupante, en la ley se están creando 6 organismos nuevos, burocráticos, como ya es costumbre en el gobierno que hoy lo tenemos. Existe la Autoridad Agraria Nacional, el Consejo Consultivo, aparentemente con integrantes de la sociedad civil, pero cuyas decisiones son y serán un saludo a la bandera. El Fondo Nacional de Tierras, la empresa pública nueva, el Fondo de Garantía Crediticia y el Sistema de Información Pública Agraria. Todos estos organismos controlados exclusivamente desde el poder central. Aquí los movimientos indígenas, campesinos han venido con justicia reclamando que exista una autoridad de carácter plurinacional que dirija la rectoría de estos procesos de reforma agraria. Y sin embargo no se permite la presencia de nadie que no sean, en este caso, del gobierno, que puede ser de este y de cualquier otro gobierno que venga luego, como decía correctamente la colega Montaño. Claro, ya dirán, es que la Constitución no permite que los regulados sean reguladores. Por eso también hay que
provocar una nueva constituyente para desmontar este hiperpresidencialismo concentrador de todos los poderes, porque esta autoridad agraria nacional va a tener potestades ilimitadas. Ni siquiera existe con absoluta claridad la delimitación de lo que significa un latifundio. ¿Qué va a ocurrir con lo que establece el artículo 100? Es decir, para las expropiaciones y las afectaciones de más de 25 hectáreas en la sierra, de más de 75 en la costa y de más de 100 en la Amazonía y Galápagos. Aquí va a producirse la discrecionalidad que puede provocar al mismo tiempo persecuciones, por un lado, y también puede provocar, por otro lado, aspectos que beneficien a determinados sectores, ya sea por afinidades, sobre todo de carácter ideológico político. Ese tipo de atribuciones ilimitadas va a tener este ente controlado exclusivamente desde el Poder Ejecutivo, al igual que los otros que se crean. De los 6, apenas el uno que es un saludo a la bandera. Colegas, no es lo único. Hay el artículo 12 que habla con una bonita literatura respecto a la defensa del medio ambiente, de la biodiversidad. Pero la ley en su conjunto no contempla absolutamente nada respecto a controlar la política de cielo abierto y a gran escala de carácter extractivista que hoy está inundándose ya en el país. Ya vemos lo que pasa en el suroriente, ya vemos lo que pasa en mi provincia de Imbabura, en la zona de Intag, donde incluso no se permitió la convocatoria a una consulta popular por parte del municipio de Cotacachi para preguntarle a la gente si estaba o no de acuerdo con esa política extractivista en la zona de Intag por parte de empresas chinas, canadienses y también chilenas. Esos problemas no lo contempla la ley. Hay otros aspectos, colegas parlamentarios. El artículo 19 incluso le da la atribución a esta autoridad agraria nacional para que, sin su visto bueno, la gente propietaria de tierras no pueda vender ni arrendar las tierras. ¿A qué límite estamos llegando de concentración de poderes, queridos colegas? En el artículo 20, mucho ojo, el primer inciso prohíbe a los extranjeros adquirir, arrendar tierras. Y curiosamente el último inciso de ese mismo artículo lo permite. Eso significa inseguridad jurídica. Y en el ámbito de la ley, el objeto de la ley, se dice que se quiere garantizar seguridad jurídica. Colegas parlamentarios, también se habla en los artículos 55 y 56 que se garantiza la propiedad por posesión agraria de hasta 5 años. Pero ojo, el artículo 57, que es absolutamente contradictorio, niega esa propiedad, aunque se haya inscrito en el registro de la propiedad, esté catastrado en el municipio y haya pagado impuestos por el predio. Vean ustedes, colegas, tantas contradicciones que yo he encontrado en la ley. Y un aspecto que para mí es fundamental, y ojalá me escuchen los campesinos de mi patria. De esto muy poco se habla. Los artículos 60, 68 y 69 establece que los eventuales adjudicatarios de las tierras rurales tienen que pagar por esa adjudicación de las tierras. No es una transferencia de orden gratuito, tienen que pagar por el uso de la tierra. Y además en el artículo 73, las organizaciones campesinas adjudicatarias van a tener que registrarse al puro estilo del artículo famoso y perverso 016. Hay otros temas también muy graves que se establecen en el tema de la propiedad, de las propiedades ancestrales. No está claro, por ejemplo, qué va a pasar con los pueblos en aislamiento voluntario que normalmente son arrastrados o expulsados de sus tierras, especialmente por las compañías petroleras.
Estas y tantas observaciones que aquí se han realizado, ojalá se las tomen en cuenta y si no, pues no pasa nada. Aquí aprobarán esta ley y serán responsables ante la historia respecto a lo que hagan. Gracias.